esa va a venir en el perfil bioquímico. Entonces espero no se les olvide. Entonces vamos a empezar aquí, vamos a arrancarnos con lo que sería la parte del examen químico. Y bueno, por ahí lo que ustedes tienen que ubicar es que esto se va a hacer a partir de una cosa que se llaman tiras reactivas. Son tiras reactivas para orina. Se supone que las de humano pues no son muy adecuadas para usarlas, sin embargo pues es material que nosotros tenemos aquí para poder trabajar. Sé que en Estados Unidos y en Europa ya tienen tiras especiales para caninos, para equinos y para felinos. Entonces, nada más que salen bastante más caras. Bastante más cara es bastante, porque obviamente vienen por importación, tienen que pasar una estación de aduana. Y aquí, más o menos esta que es la de esta marca, que se llama Spin React, es un laboratorio bueno. Se consigue casi en todos los que distribuyen material de laboratorio, y más o menos la tira debe costando entre 50 centavos a un peso. Ahorita la verdad les quedo mal bien con el precio, porque no hemos hecho ahorita compras recientemente, y entonces a lo mejor igual ahorita con el cambio del dólar puede que esté un poquito más cara. Sin embargo, si nos vamos a las otras, que es la marca de importación y que son las especiales en veterinaria, la tira puede costar hasta 5 o 7 pesos. Los frascos vienen con 100 tiras. E incluso en algún momento nosotros, para poder, digamos, lo que hacíamos en el laboratorio era que las tiras las cortábamos, las partíamos aquí a la mitad, e incluso en algún momento hasta en 3, pero eso no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el manipular las tiras y el hacer el cortarlas, una las dobla, y eso a veces complica al momento de remojar la tirita en la orina. Y la otra es que cuando vamos cortando, si por ahí ya están un poquito, no hablo que sean caducas, pero si ya tienen tiempo con el frasco abierto, esto hace que los pads, que son estas esponjas que tienen aquí los reactivos, a veces se caen. Entonces pues también nos quedamos sin esa esponjita para poder hacer el diagnóstico. Entonces es importante, por lo tanto, que dependiendo de la marca que ustedes compren de las tiras, hay muchas marcas, pues siempre sigan las instrucciones como dicen del fabricante. Algo sumamente importante también es que cuando ustedes vayan a realizar esta parte del químico, pues la muestra esté a temperatura ambiente, para que tampoco tengan cambios porque la muestra esté fría, venga del refrigerador. Y la otra es que hay una controversia así medio simpática, en el sentido de qué es mejor. Si yo agarro la tira y la sumerjo, en este caso en el recipiente o en el tubo, porque a veces lo que llega al laboratorio son tubos con tapón rojo, no traen ningún conservador, pero traen 5 mililitros de orina, y entonces lo meten y lo remojan. Pues el detalle aquí es que la otra opción es que con una pipeta Pasteur, que de hecho está por aquí, no sé si le alcanzan a ver, que no se alcanza a ver muy bien, pero o con una pipetita, estas que les llaman, ay, se me olvidó cómo le llaman, pipetas desechables, remojemos uno de cada cuadrito y ya entonces quitemos el exceso. Pues cualquiera de las dos funciona. El detalle aquí, yo lo que he visto es que pueden hacer ya sea que sumerjan la tira o que mojen cuadrito por cuadrito, pero lo importante es que tengan la tira en horizontal y que quiten el exceso de la orina. Esto es porque si ustedes al momento de que la orina, que la tira, ustedes la inclinan para empezar a hacer la lectura o la mueven, si aquí por ejemplo uno de las esponjillas suelta algo de la reacción que hace, que es un colorante, y se combina con otro, pues les puede fallar la lectura. Entonces por eso es que yo lo que les recomiendo mucho es que sí lo remojen como quieran, pero en cuanto ya hicieron el remojo de la tira en la orina, quiten el excedente. En este caso la ponen horizontal, no tengo aquí el video, pero se los voy a mandar para que entonces quiten el exceso y entonces ya puedan hacer la lectura. La parte de la técnica es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, una vez que ya dejamos pasar el tiempo, ¿qué tiempo? En este caso el fabricante les va a decir los tiempos, pero generalmente vamos a empezar desde la parte inferior o desde que trae aquí otra etiqueta abajo, de abajo hacia arriba, y generalmente empieza la lectura a los 30 segundos. 30 segundos para, ahorita vamos a ver cuáles son los que van 30 segundos, luego se va a 45, 1 minuto, 2 minutos.
El más tardado es leucocitos, es el que debe estar 2 minutos en contacto la orina con la esponjilla, y entonces ya podrá hacer la lectura. La idea también es que nosotros, como esto trae orina, no la peguemos a la etiqueta, porque al tiempo lo que vamos a generar es que la etiqueta se empiece a manchar. Entonces algo importante es forrar el frasco o ponerle Durex transparente de este ancho que tienen luego para poder envolver los regalos toperos de los anchos, y entonces tapar perfectamente bien toda la etiqueta para evitar contaminación y obviamente que se nos cambie la guía de color, porque es una guía de color. Y entonces una vez que corremos el tiempo, vamos haciendo la comparación de cómo viró, en este caso, la reacción de la orina con lo que contiene cada cuadrito, ¿vale? No sé si tengan dudas con respecto a la técnica. No, doctora. No, doctora. ¿No? Ok. Les digo, es la cosa más sencilla. Entonces, bueno, aquí van a ver ahora, este es uno de los tubos. Por ejemplo, estos a mí no me gustan, luego las escalas están todas raras, pero bueno, vean, tienen una guía y generalmente todos los frascos se alcanzan a ver el del fondo. Esto trae aquí como un cuadro negro, una remarcadita, ¿no? Esta es, digamos, como nuestra guía, que deben de ser los colores que deben tener al inicio, antes de que nosotros combinemos la orina. Es decir, es nuestra referencia, nuestro color base, y una vez que ya hagamos ya el remojar nuestra tira, ya entonces podemos empezar a ver cómo vira. Pero eso es importante, y si nosotros detectamos algún cambio con respecto a los colores aquí de las almohadillas, entonces lo recomendable es pues no correr las muestras. Al momento de nosotros abrir estos frascos, en teoría deben de estar con adentro traen unos saquitos que traen sal, o traen a veces traen unas esferitas que lo que ayuda es a jalar la humedad, y esto obviamente es porque debe de estar seco esto, y en ocasiones van a ver que algunos fabricantes les manejan que deben de estar en refrigeración, y yo me he dado cuenta que muchos de los consultorios con los compañeros las dejan ahí a temperatura ambiente, pero aparte cerca de una ventana o de un lugar donde hace calor, o muchas veces a veces está cerca de la centrífuga o de un baño María, y entonces esto puede afectar sus tiras. Entonces lo recomendable es que estén bien tapadas, bien selladas, que traigan el saquito de control de humedad, y que pues siempre estén también checando la caducidad. Bueno, ahora resulta que a veces, como nuestro ojo puede ser un poquito traicionero, resulta que han sacado ya equipos. Estos equipos son nuevamente electrónicos, y esta es una chulada, porque lo que hace es que una vez que uno remoja la tira, la seca, la pone aquí, y en automático el aparatito lo que va a hacer es darles las indicaciones de cuál es la variación. Les da incluso, si se alcanzan a acercar un poquito al ticket, que bueno, no alcancé a sacar el ticket aparte, les va manejando cuál es el analito y cuánto viene en cantidad, incluso les da las unidades. Entonces está bastante padre, es de Roche. No sé cuánto cueste, no tengo el dato. Pero bueno, si no tenemos el aparatito, que sería la otra opción, entonces es les digo, el ir comparando los colores de cómo vira. Esta etiqueta es precisamente la de Spenrect, que es la que nosotros utilizamos en el laboratorio. Y si se fijan, la extendí, obviamente esto viene en el tubo sellado, pero vean aquí primero el analito. Si nos vamos de abajo hacia arriba, vean que va glucosa 30 segundos, bilirrubina 30 segundos, cuerpos cetónicos 40, grasa específica 45, sangre 60, pH 60, proteína 60, urobilinógeno 60, nitrito 60 y leucocitos 2 minutos. Entonces todo esto es lo que me va a ayudar a detectar mi orina, o lo que puedo detectar, te digo, por orina. Y aquí lo interesante también es siempre que se fijen, aparte de que ya identifiquen, en este caso para esta tira, déjenme poner la pluma, esta es nuestra guía, esta primera columna. Y en este sentido, bueno, a partir de aquí empieza la variación. Sé que se ve un poco borroso, pero bueno, la idea es el hecho de que ustedes siempre visualicen qué tipo de unidad está. Creo que en la que sigue se ve un poquito mejor, y si no, en una presentación que les di también vienen las unidades. Ese apenas voy a subir el artículo. Entonces aquí es ver si son miligramos sobre decilitros, si son, que incluso en algunas, por ejemplo,
en alguna como proteína, si la ubican aquí, proteína, van a ver que no solamente viene, por ejemplo, trazas, sino que trae en miligramos sobre decilitro y trae ya aparte cruces, les digo yo, la escala panteonera. Y entonces aquí entraríamos nuevamente al poco, moderado, abundante, muy abundante, ¿no? O abundante, poco, moderado, abundante. Pero el detalle aquí es que es importante a veces para ciertos analitos el saber cuánto está presente, es decir, no que sea una situación cuantitativa tan subjetiva como las cruces, sino que sea cuantitativa, cuánto hay, pero en cantidad, en una unidad. Y esto pasa, por ejemplo, para la proteína, que vean que tiene ahí los miligramos sobre decilitro. Pasa también con la glucosa, que está acá abajo, glucosa también lo tiene, porque de esos son importantes. Déjenme ver, creo que sí, porque de las otras no trae como tal el valor. Sí, creo que son las únicas, y de las demás les digo, puede traer cualquiera de las dos escalas. ¿Por qué les comento esto? Porque vamos a ver ahorita, durante la plática del día de hoy, que una de las cosas interesantes aquí a revisar con respecto a mi sistema que esté funcionando, el sistema urinario, ya hablamos ahorita de los mecanismos, y uno de ellos hablábamos de la filtración, y yo les platiqué que para esta parte de la filtración, una de las cosas interesantes es precisamente la proteína, que la proteína se tiene que filtrar, no se tiene que salir. Y entonces aquí entramos a la controversia de cuánta proteína puede llegar a tener, y hay ciertas limitantes, por ejemplo, que solamente la tira me va a poder diagnosticar hasta, en este caso me va a ser presente que tenga hasta 2000 miligramos sobre decilitro, pero lo cual está, a pesar de que sí ya es una proteína considerable, todavía nos faltaría para el rango de las situaciones de las insuficiencias. Ahorita lo vamos a ver. Entonces esas son como las cosas interesantes, ¿no? Que no solamente esté presente y diga, ya tiene problema, no. ¿Qué tanto tiene de esta lesión o qué tanto está presente el analito? Por ejemplo, no es lo mismo tener trazas de sangre, en este caso que es blood, que es aquí, viene en inglés obviamente, al hecho de que ya me salga, por ejemplo, positivo. Ok, ahorita vamos a ver cada uno de ellos y vamos a dar algunos ejemplos de cuándo pueden llegar a elevarse, y obviamente asociándolo pues a nuestro aparato urinario. Pero algo que les quiero comentar es que no todas estos cuadritos, voy a pasar la que sigue porque este es de una parte que le puse aquí una animación, pues no todos van a ser fiables. Entonces vean, por ejemplo, leucocitos, no es fiable. ¿Por qué? Porque se han de acordar que les dije que las tiras están en este caso conformadas, están estandarizadas, para humanos. Pues resulta que si aquí lo que tenemos que identificar son leucocitos, yo les preguntaría, ¿cuál es el leucocito que estaría más presente a este nivel? Hablando de todos los leucocitos que vimos, ¿cuál sería el normal estar ahí de centinela como mucosa? Estarían básicamente a nivel de la vejiga, de la última parte de lo que es la uretra. ¿Qué leucocito estaría ahí? No van a decir que sinófilo o basófilo, porque empiezo a reprobar gente. ¿Cuál estaría? No, nadie. A ver, vamos a ver. Ay, es que no quiero jalar esto. Ahí está. A ver, Jennifer, ¿qué leucocito estaría ahí presente? ¿Neutrófilos? Los neutrófilos, ¿verdad? Muy bien. Entonces resulta que si se acuerdan, pues los neutrófilos tienen ciertos componentes. Uno de ellos precisamente es la esterasa, una enzima. Pues resulta que esta esterasa puede dar falsos positivos o falsos negativos, sobre todo en perros y en gatos, porque obviamente no es la misma enzima como tal. Y entonces, ¿qué me puede pasar aquí? Que yo diga, híjole, doctora, fíjese que salió bien alto, mire, tiene un montón. Y digo, ok, alto en leucocitos, ¿no? Y cuando voy a ver el sedimento, resulta que lo reviso y no hay nada.
Entonces ahí es un falso positivo y es precisamente por eso. Hay que esperarse los 2 minutos, sin embargo, esto de los leucocitos, pues lo tomo con pinzas, de dudaría. Siempre hay que confirmarlo revisando el sedimento. Ok, ahora, el otro que tampoco a veces llega a ser funcional es el nitrito. ¿Por qué? Porque los nitritos resulta que sí me ayudan, y ahorita lo van a ver en las siguientes transparencias, por ejemplo, a detectar cuando hay infecciones bacterianas, pero esto obviamente está más aplicado a humanos. ¿Qué sucede con respecto a veterinaria? Que esto está muy influenciado incluso por la dieta en algunas especies. Entonces, por eso es que hay que tomarlo con pinza. Bueno, sí lo considero, pero también de alguna manera tendría que ir a checar si efectivamente en el sedimento tengo presencia de leucocitos y tengo presencia incluso de eritrocitos que van acompañados a cuando tengo una infección y que además se encuentran las bacterias. Entonces esto les digo también sería de situación dudosa. El otro puede ser por el urobilinógeno, y en ese sentido es porque no siempre el urobilinógeno es detectable, aunque incluso el urobilinógeno, acuérdense que viene de la parte del metabolismo, catabolismo y excreción de las bilirrubinas. Y entonces esto genera que en ocasiones sí nos pueda dar también igual falsos positivos o falsos, sobre todo falsos negativos. Y aquí el detalle es que en este documento que yo les voy a dar complementario de la químico, ahí van a incluso encontrar situaciones de tipo técnico o de tipo de manejo en el que nos puede cambiar. Por ejemplo, ha pasado que, por ejemplo, los nitritos y el urobilinógeno o las bilirrubinas pueden estar afectadas por el detergente o el jabón que utilizamos para lavar las pipetas que utilizamos para echar la orina, ¿no? Si no la remojamos directamente, esto puede influenciar. O bien en el frasco donde estamos guardando la orina. Por eso les decía que es importante que el frasco sea estéril, que sea limpio y que mejor sea nuevo, que no estemos utilizando otro tipo de recipientes para no tener contaminantes y que esto nos cambien o nos modifiquen los resultados, sobre todo en el químico. Entonces eso hay que tenerlo con cuidado. La otra que pues tampoco a veces no resulta ser tan exacta, sin embargo les he de decir que como no tenemos otra forma, pues nosotros sí nos apoyamos en este dato, pero lo tomamos así igual entre comillas. ¿Por qué? Porque también va a estar influenciado por la dieta. Dependiendo de la dieta puede modificar el pH, pero aparte de eso, que tenemos digamos esa variante y que puede modificar incluso de la misma especie, es decir, por ejemplo un perro lo normal es que tengan pHs ácidos abajo de los 6.5 para abajo, pero a lo mejor la dieta pues la tiene alcalina la orina, y bueno, ese es el resultado, ¿no? Y ahí tendremos que tener eso con cuidado. Pero el problema aquí con el pH es que nosotros al estar abriendo y cerrando el frasco repetidas veces estamos generando esta combinación de las tiras reactivas con la parte de la atmósfera, y entonces esto empieza a generar obviamente cambios a nivel de la lectura del pH. Entonces también, bueno, sí la podemos tener ahí, pero hay que tomarlo pues también con ciertas pinzas, ¿no? Después tenemos el otro que sería la gravedad específica, y fíjense que aquí le levanto tantito, perdón, dice gravedad específica. Ya quedamos que aquí para la orina será la densidad urinaria, porque esta misma tira fue la que estuvimos platicando cuando hacían el químico del líquido, de los líquidos. Entonces pues es un poco lo mismo, ¿no? Pero aquí porque de igual la tomo con cierta digamos precaución. Bueno, una porque también esta puede ser modificable por contaminación de la apertura del frasco a la atmósfera, y la otra es que en ocasiones esta es muy sensible también a los cambios de temperatura, entonces va modificando la lectura de la almohadilla. Y obviamente aquí lo mejor es que hacer esta medida en el aparatito. A ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba el aparato para leer la densidad urinaria? O la gravedad de los líquidos. Esa pregunta de examen. ¿Cómo se llamaba el aparato? ¿El refractómetro? Ajá, muy bien, gracias. Es el refractómetro de Goldberg, ¿verdad? Y entonces por ahí es mucho mejor hacer la lectura en ese aparato. Va a ser mucho más fidedigno, mi resultado más objetivo.
Y además hay otra situación. Resulta que si yo tengo una orina, ¿se acuerdan que platicábamos que había orinas que pueden estar muy turbias? Y esta turbidez se puede deber a elementos, en este caso células, algo de cilindros o los cristales. Entonces es importante que cuando nosotros queremos hacer esta evaluación de la densidad urinaria, en ocasiones realicemos un centrifugado y les digo, a ver, toma la lectura a la centrifugación y después del centrifugado. ¿Para qué? Para de alguna manera evaluar realmente si esta densidad urinaria no está siendo afectada por estos elementos. Entonces saber en realidad cuánto es su concentración de la orina, quitando estos elementos que pueden llegar a generar un aumento de esta densidad urinaria de forma considerable. Entonces por eso les digo, aquí hay que tomarlo también con cierta precaución. Bueno, hasta ahí, perdón, le cambié pero se me olvidó. Entonces, ¿qué es lo que sí me queda, que sí me puede servir y que sí está dándome un resultado que me puede apoyar a ciertos diagnósticos? Pues sería la proteína, sería la sangre, sería los cuerpos cetónicos, sería la bilirrubina y sería la glucosa. ¿Alguna duda de aquí, chicos? No, doctora. ¿No? Ok. Ahora, yo aquí les coloqué otra etiqueta. Esta etiqueta es de un laboratorio un poquito más caro. Y entonces, bueno, tiene, incluso esta creo que también la tienen en un libro. Y bueno, aquí se alcanza a distinguir un poquito mejor, por ejemplo, la cuestión de los leucocitos, como va de 70 a 125, y vean, son glóbulos blancos sobre microlitro. Aquí tengo una unidad, entonces es importante. Por ejemplo, en el caso del urobilinógeno, vean, aquí trae también unidades, miligramos sobre decilitro o milimoles sobre unidad litro, que esta sí trae mejor las unidades. Proteínas, que puede ser en miligramos sobre decilitro o en gramos sobre litro. Por eso trae aquí un valor y luego otro trae entre paréntesis. Entonces ahí hay que tener cuidado a la lectura. Obviamente, bueno, el pH no tiene problemas, viene en la cuestión de lo que es sangre, y que aquí por ejemplo viene glóbulos rojos sobre microlitro. Y también trae la escala que les decía de las crucecitas. Trae obviamente la densidad, cuerpos cetónicos también, miligramos sobre decilitro, milimoles sobre litro. Y lo mismo pasa con la glucosa, ¿sí? La bilirrubina no, simplemente manejan si está presente o no. Se supone que aquí también dice que debe de tener una unidad de miligramos, pero aquí no la da como tal la tira. Entonces, bueno, esto es interesante, y entonces vamos a pasar ahora a revisar cada uno de los analitos. Entonces, si ustedes esta parte no me voy a detener a leer todo el listado que les puse, es una guía. Espero que hayan revisado la presentación. Y entonces lo interesante aquí, por ejemplo, es del analito, les digo, influido por dieta, que es el pH. Aquí lo que quiero que tengan en cuenta es cómo voy a dar la interpretación o el diagnóstico del laboratorio. Entonces, si estamos hablando que el pH está ácido, será aciduria. Y vean que el término es uria, que es para detectar que esto está en orina. ¿Por qué? Porque en el siguiente tema que vamos a hablar de lo que es, equilibrio ácido-base, pues ahí vamos a entrar con en dónde está la acidosis, está en sangre o está en orina. Entonces aquí es importante que vayan detectando esto para que ya lo tengan bien contemplado cuando veamos el siguiente tema. La otra sería alcalinuria y sería para orina alcalina. Y entonces yo lo que hice fue, dentro de la parte de la presentación, es colocarles algunas de las causas, ¿no? Tienen ahí, obviamente, los carnívoros serían situaciones ácidas, obviamente sobre todo si su alimentación es en base carne, mientras que si tienen a tener cierta situación de una orina alcalina, pues entonces podemos empezar a sospechar que esto lo está reflejando por infección del tracto urinario. Se supone que a la alcalinización de la orina, esto va a promover este cambio de pH, el crecimiento de ciertas bacterias. Sin embargo, pues también les digo, tomarlo con pinza, porque es bien visto que hay bacterias, sobre todo por ejemplo Streptococcus, Escherichia, que pues se adaptan a pH ácido, alcalino y al pH neutro. Entonces aquí lo interesante es que les digo, la predisposición, a medida que se vaya alcalinizando, y esto le pasa tanto mucho como a perros como a gatos, es que esto predispone obviamente al crecimiento bacteriano.
En el caso, por ejemplo, de los herbívoros, vamos a ver que la orina de forma normal es alcalina, y cuando se puede ir acidificando, bueno, pues esto se reflejará dado situaciones de catabolismo proteico, y esto, por ejemplo, los cambios los hacemos nosotros por dieta. Cuando estos herbívoros metemos a estas dietas intensivas de granos, o que bien estamos agregando alimentos con, en este caso, concentrados, y esto, bueno, puede empezar a modificarles a ellos, en este caso, pues el pH. Que además también hay que recordar que tenemos obviamente un montón de medicamentos que también pueden llegar a cambiarlos, y estos a lo mejor aquí los colocamos en esta división. Entonces ya tienen ahí aciduria, y no se olviden, porque les digo, esto lo vamos a retomar en el siguiente tema, cuando estemos hablando de los de estos cuadros. Podemos tener tanto la acidosis metabólica como la acidosis respiratoria, pero también puede haber acidosis ruminal, y está la acidosis metabólica o la acidosis diabética. Tenemos esto también por la misma causa, puede darse en ciertas diarreas agudas y cuando sobre todo tienen vómitos graves, porque de hecho aquí lo que está sucediendo en el animal pues son cambios del equilibrio ácido-base. También es común el encontrar la aciduria en insuficiencia renal. También cuando tenemos inanición, fiebre, o bien administración de acidificantes, o la furosemida, que finalmente es un diurético. No es cierto, eso no es un diurético, es un antiséptico urinario, eso es lo correcto, antiséptico urinario también. Ok, y aparte de ser el que también a veces se utiliza como un diurético. Ahora, si vemos por ejemplo las situaciones de las alcalurias, pues vamos a ver, les digo, infecciones urinarias, sobre todo aquellas bacterias que les llaman ureasas positivas. No sé si se acuerdan ustedes, ya que vieron esa parte de Bacter, ¿cuáles serían esas bacterias? ¿Me pueden dar algunos ejemplos? ¿Quién se acuerda? Dice, no, pues no me acuerdo de la clasificación, doctor. ¿Quiénes son esas ureasas positivas? ¿No se acuerdan? Helicobacter pylori. Eso. Klebsiella, Helicobacter, Estafilococo, Proteus. Entonces fíjense, ahí dicen, y todo eso ya lo vi para cuando, pues aquí es donde hay que empezar a utilizar toda esa información que ya vieron, el ir ahora asociando a los cuadros, a las infecciones. Entonces eso es importante, claro. Obviamente dependiendo de la especie pues va a haber cierta como especificidad, pero también es como ya tienen como muy ubicado cuáles son los tipos o las bacterias que predisponen en las infecciones de equinos, de rumiantes, de vacas, de perros y de gatos. Por ahí voy a buscar, porque de hecho yo tenía esas tablas. Si alguien incluso por ahí dentro de sus curiosidades lo tiene, no sé, en unos apuntes, o que igual se pusieran ahí de curiosos y encontraran de estas tablas, se los agradecería, porque a lo mejor ahorita no se los va a preguntar de memoria en el examen. A ver, díganme las bacterias, no, pero lo que tengo que tener presente es cuáles serían estas bacterias comunes en la especie que me interesa. Y obviamente esto para qué, porque al tener el diagnóstico, acuérdense que se desprende lo que sigue de nuestro ejercicio clínico. Ya una vez que tenga identificado y tenga el diagnóstico, con eso voy a poder dar tratamiento y dar medidas de control y de prevención. Es bien común y es un dolor de cabeza cuando las cosas se complican y nosotros no hacemos bien las cosas, porque yo siento que muchas veces es error del médico veterinario aquí, que pues le dan cualquier antibiótico sin hacer pruebas, sin mandar a hacer cultivo. Acuérdense que hablamos del cultivo, que es parte del urianálisis, y al no pegarle en este caso a la infección de primera instancia, se empiezan a hacer resistentes las bacterias y después es un problema, y esto obviamente les afecta muchísimo más a lo que son los gatitos. O bien algo que también he visto muchísimo es que estos pacientes que desarrollan diabetes mellitus, y también en las personas sucede, pues son de alguna manera propensas a tener todo el tiempo infecciones del tracto urinario. Entonces eso tómenlo en cuenta. Y obviamente también tenemos hay una situación en que cuando el paciente entra en una acidosis tubular renal, eso ya lo vamos a ver más adelante, por una situación, digamos, de compensación, está cursando con alcalosis, pero al momento de querer compensar, que entra en una acidosis tubular renal, y eso lo vamos a ver, es un mecanismo de compensación.
Tenemos ahí, por ejemplo, también que puede ser una alcalosis metabólica o respiratoria, y aquí entramos al otro gran cuadro, o a completar los cuadros. Tenemos tanto acidosis metabólica y respiratoria como alcalosis metabólica y respiratoria, y también obviamente pues tenemos algún momento administrar alcalinizantes, o por ejemplo la cloratiazida. Aquí ya les puse algunos ejemplos, pero créanme que hay muchísimo más. Entonces la manera más fácil muchas veces de subsanar esto en el estaré dando algo que afecte a mi resultado de laboratorio, es ir a revisar en el PLM qué estoy dando, qué medicamentos, si es un tranquilizante, si es una vitamina, lo que sea, y ver cómo afecta los resultados del laboratorio, y eso viene en el PLM. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿dudas con esta parte del pH, chicos? No, doctora. ¿No? Ahora, no se les olvide que también el riñón ayuda a esta parte de mantener o de ayudarnos a compensar el pH. Entonces es común que precisamente tengamos a veces cambios en este pH como compensación a los desequilibrios ácidos-base. Nada más que el riñón es muy eficiente, pero el problema es que es muy lento. Y esto puede tardar a veces hasta más de 5 o 7 días en que se genere. Entonces, bueno, eso espero no lo pierdan de vista. Ok, entonces si no tienen dudas con el pH, vamos a ver ahora lo que serían las proteínas. Y entonces en esta situación las proteínas son sumamente importantes, las vamos a clasificar como si la proteinuria es prerrenal, renal o posrenal. Eso es muy muy importante. Y entonces a esta situación de la clasificación, incluso yo le agregué aquí en esta parte que podemos también considerar una cosa que sería como la fisiológica, es decir, cuando hay ciertas situaciones que no son consideradas patológicas, pero puede cursar el animal y entonces tener una proteinuria fisiológica, o bien si ya no está englobando a la parte del sistema urinario, que es esto, puede estar presente esta proteinuria, pero que no sea del tracto urinario, sino que sea extraordinaria, ¿vale? Entonces contemplen esto es muy muy importante. Entonces, causas prerrenales, y bueno, aquí podríamos tener que, acuérdense que la proteína, esta proteinuria que voy a detectar, puede ser a partir de caso de células que están produciendo ciertas proteínas, o bien de este exceso de células, y que entonces estén generando que al momento de estarse rompiendo, pues entonces eleven esta proteína. Entonces, como causas prerrenales, yo les coloqué aquí dos fotos. ¿Ustedes saben esto qué es? Saber de lo que ya vimos de citología. ¿Qué parecen esas células? Esta está más fácil, esta quizás sí está más complicadita, ¿verdad? Pero ambas por ahí andan, son como madre e hija. ¿No, nadie? Ay, sí, ya lo vimos. A ver, acuérdense que vimos la clasificación de las neoplasias. ¿A qué estirpe estaría esta neoplasia primero? Ya lo vimos. No me digan que es mesenquimal fusiforme. No, ¿verdad? Entonces, Neoplasia de células mesenquimales redondas. exactamente. Entonces, siendo redondas, ¿cuáles eran las que teníamos dentro de esta clasificación de redondas? ¿Quiénes están? El mastocitoma, el linfoma, Toma. tumor venérea transmisible, histiocitoma y otro, no me acuerdo. Esa última es precisamente esta, doctora, las células plasmáticas, el plasmocitoma, ¿vale? Y entonces, si son de células redondas, ¿ustedes a poco creen que estos están en gránulos? Pues estos son linfocitos y estas son células plasmáticas, ¿vale? Entonces, si les estoy diciendo que la situación es que se va a aumentar la proteína en riñón por causas prerrenales,
En este sentido, la situación es que estas células están provocando gran cantidad de síntesis de, en este caso son de inmunoglobulinas, que son proteínas, y que creen, pues se salen por la orina, porque les decía por ahí que ciertos tipos de inmunoglobulinas son chiquititos y pueden llegar a salir. Incluso hablando hasta de la albúmina, yo les hablaba por ahí de los poros y creo que les mencioné que siendo el poro hasta de 70.000 Daltons, que es el espacio del poro, tranquilamente puede pasar la albúmina. Pero ¿por qué no pasa la albúmina? Acuérdense de la barrera que platicamos. ¿Por qué no pasa la albúmina? La albúmina es una proteína. ¿Qué carga tiene? La carga. Por carga negativa, ¿no? Entonces, podría pasar, pero no pasa porque la misma barrera la repele. ¿Sí queda claro? Entonces tengan en cuenta esto. Aquí obviamente estamos teniendo situaciones en las que esto está exacerbado, es mucha la cantidad y termina obviamente pues pasando por la orina. ¿Qué están viendo en el tubo? Díganme, esto también ya lo vimos. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el humo? ¿Qué es el 1? En el examen me voy a dar pero gusto poniéndoles imagen. A ver, Andrea, ¿qué es el 1? Bueno, Andrea, doctora. Ah, bueno, García Casares, Andrea. Sí, porque hay dos Andrés. Ah, ok. ¿No sería el plasma? Sería el plasma, ¿verdad? Porque vean cómo se separó. Sí, y me dirían, ahí, ¿cómo voy a saber si es plasma o suero? Bien fácil, porque en el suero tendría que ser un coágulo, y aquí no veo un coágulo. Aquí tengo las 3 capas. ¿Esto a qué se asemeja? A lo que vimos del hematocrito, ¿se acuerdan? Nomás que esto está en un tubo. Bueno, ok, entonces si esto es el plasma, muy bien, Andrea, ¿esto qué es? ¿Sería la capa leucoplaquetaria? Exacto, la capa leucoplaquetaria, vean qué capota tiene, ¿no? Y esto de acá sería la placa que, o bueno, sería más bien lo que le llaman el paquete rojo, ¿no? Estos serían el paquete de rojo o los eritrocitos. Esta es la capa leucoplaquetaria, tiene tanto plaquetas como leucocitos. Y aquí entonces, si este tubo, no importa que perteneciera a este paciente o que perteneciera a este paciente, ¿qué tiene aquí? Pues tiene un montón de leucocitos, ya dependiendo de la causa, pues tiene un montón de linfocitos y por eso va a ser más gruesa la capa, o en su momento acá para lo que serían las células plasmáticas. Por ejemplo, en este caso, estas células plasmáticas malignas, ustedes se acuerdan cómo se llama el autor del que canta ¿cómo se llama? Eres pecado de amor, ¿cómo dice la canción? Eres secreto de amor. ¿Cómo se llamaba el cantante? Juan Sebastián. Exactamente. Y de todo Joan Sebastián, para que se acuerden. ¿De cáncer, no, doctora? ¿Qué cáncer? Exactamente, se murió de cáncer. Incluso decían cáncer en los huesos, pero ¿qué cáncer tenía? Eso sí, no sé. Está bueno, pues tenía ¿qué tenía? Mieloma múltiple. Él tuvo varias complicaciones, pero al final terminó con mieloma múltiple. Se le fue a la médula ósea de los huesos, obviamente, y por eso terminó, pero le dio ¿Ya se fijaron? Entonces espero ya no se les olvide. Ok, muy bien. Y acuérdense, ¿esto qué hace? Produce proteínas. Estas células tienen la particularidad de producir proteínas. Van a producir anticuerpos. Y entonces, ¿qué sucede? Que es tanta la cantidad que terminan saliendo por orina. Y entonces desde ahí, cuando nosotros tenemos un general de orina, pero tranquilamente podemos a lo mejor empezar a diagnosticar cosas raras. Y si esto lo hacemos ya complementario con todo lo demás, pues va a ser muy padre. El poder tener incluso la biometría hemática y Ahora, ¿por qué es importante que se acuerden de la situación de ahora vamos a hablar de la proteína? Esto que les acabo de decir ahorita era son causas prerrenales, que de alguna manera se están produciendo. El problema no está en el riñón. Ahora, ¿qué sucede si en este caso tuviéramos una proteinuria renal? Bueno, acuérdense que esta proteinuria va a ser la salida de albúmina. ¿Hacia dónde? ¿A dónde se va a ir esta albúmina? Por orina. Pero esto va a tener un efecto, chicos.
Y acuérdense que esto, al momento de que yo estoy perdiendo gran cantidad de albúmina, va a bajar la presión coloidosmótica. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta agua que tendría que estar contenida dentro de los vasos sanguíneos en la circulación, se vaya a terceros espacios. ¿Y eso qué me provoca? Porque ya lo vimos también. Si se va a terceros espacios, ¿qué veo yo en el paciente? Edema, muy bien. Edema. Entonces aquí el chiste es que esto no suceda, ¿verdad? Y el edema puede ser bastante importante. Obviamente el chiste de evitar el edema sería que los mismos vasos tuvieran cierta reabsorción e incluso la parte de los vasos linfáticos pudieran hacer el recambio. Sin embargo, también a veces esto se ve afectado y entonces se afecta tanto a nivel intersticial como a nivel plasmático. Y por lo tanto, entonces yo puedo tener el líquido tanto en cavidades como en el tejido subcutáneo. Entonces lo que yo voy a ver en el paciente es que si se queda a nivel de tejido subcutáneo, ¿cómo le llamo esto si fuera generalizado? ¿Ya lo vieron ahí en pato? Anasarca. Anasarca. Y si se queda en la cavidad, y obviamente es en cavidad abdominal, porque es donde lo vamos a poder ver de mejor manera, ¿cómo se llama? Ascitis. Ascitis. Entonces ya ahora queda clara por qué la correlación de que a proteinurias más intensas, cómo se va a dar el signo clínico y que esto me puede llevar a pensar que tengo un problema severo en riñón. ¿Sí o no? Si yo les pregunto ahora, la proteinuria, que se está saliendo la proteína, ¿a qué se debe? ¿En dónde está el problema? ¿Cuál es el mecanismo que está alterado en el riñón? Lo acabamos de ver el lunes. ¿Qué mecanismo? Reabsorción. Las proteínas no se reabsorben, acuérdense. ¿Qué se hace con la proteína? ¿Qué hace el riñón con respecto a las proteínas? ¿Las filtra, las reabsorbe, las excreta o las secreta? ¿Las filtra? Las filtra. ¿Y por qué les estoy haciendo esta situación? Para que vayan ahora correlacionando el por qué es importante que ahora repasen lo que ya vimos. Ahí me doy cuenta que no sé si no han todavía aterrizado la información, pero váyanlo repasando. Entonces, saber cuál es el mecanismo, y por eso es la tabla que les dije que van a entregar hasta incluso el día del examen, pero vayan haciendo. A ver, ¿qué es lo que filtra el riñón? Es la función, ubico, anatomía, glomérulo. El glomérulo hace esto, filtra esto. ¿Dónde se reabsorbe? En los túbulos. ¿En qué sección del túbulo? ¿En qué parte de la nefrona? ¿Qué hace Porque si ustedes no tienen eso claro cuando quieren, entonces explicar el por qué las pruebas están alteradas y armar los casos clínicos, por eso les cuesta tanto trabajo, porque no están correlacionando la información. Entonces vuelvo a repetirles, ya quedó claro entonces cómo va el switch. Lo primero que tengo que entender es que si se está saliendo la proteína, y así creo que igual, si alguien tiene otra forma y lo quiere compartir, adelante, pero esta es una forma en la que podemos ir explicando esto. Si lo primero es que yo tengo salida de proteína y el problema ya me está diciendo aquí que es renal, entonces ¿qué se está afectando en el riñón? Pues el glomérulo, porque el glomérulo filtra. Al estar dañado el glomérulo y explicar qué partes, qué estructuras específicamente del glomérulo están dañadas, y ahí sería obviamente esta membrana vasovasal, ya se perdió la situación de la carga negativa, y lo más seguro es que también pues a nivel de las células de los podocitos, pues esto alcanza a ingresar. Ya no tengo daño del glomérulo. Esto hace que pase la albúmina. ¿Qué hace que cuando pasa la albúmina? Pues altera las presiones, tanto la coloidosmótica y también la reabsorción a nivel de vasos linfáticos y capilares. Esto que genera edema a nivel del tejido, edema a nivel de las cavidades, porque se va a terceros espacios. Y al final, ¿qué tengo como signos clínicos? Pues la anasarca o la ascitis. ¿Ya se fijaron? Y entonces con esto yo puedo entonces que uno de los signos clínicos, no el único, pero uno de ellos importantes cuando ya tengo enfermedad renal crónica, es que el paciente tenga ascitis o tenga, en este caso, anasarca o edema generalizado, como lo quieran apreciar. ¿Sí queda claro, chicos, ahora cómo voy
relacionando la historia clínica, la prueba y el resultado, pero además explicando por qué se está dando esta situación del cambio a nivel de la prueba. ¿Vale? Bueno, ahora bien, situaciones, por ejemplo, a ver, nada más aquí voy a hacer una acepción. Yo ahorita solamente les estoy hablando de la prueba y qué es lo que estoy observando. Cuando entremos ya a enfermedad renal, ahora nos vamos a ir. Me decía, a ver, doctor, usted me estaba platicando que enfermedad renal, pero ¿qué de la enfermedad renal? Vamos a clasificar la enfermedad renal y vamos a poder saber entonces si el problema, qué situaciones generan glomerulitis, glomerulonefritis, nefritis, pielonefritis. Acuérdense que se los platiqué en la primera sección del tema, ¿no? Y a partir de ahí entonces ir buscando cuál es el agente etiológico, pero lo que me tiene que quedar claro es qué se está alterando en el órgano, y por lo tanto al tener ese daño o esa estructura mal o ese funcionamiento mal, cómo se refleja en la prueba. Entonces espero que no lo echen a saco roto, después lo vamos a ver en unas tablas. Ahora, hablando de la proteinuria postrenal, por ejemplo, vamos a asociar que esto está representando a las bacterias, y esto es muy común. Y entonces estamos hablando que la proteína ni es prerrenal, ni es renal, ni es a nivel de lo que es el tracto urinario, sobre todo la última parte que sería la vejiga. Aquí a lo que estoy refiriéndome es que es generalmente la contaminación es genital. Y fíjense, las causas serían, por ejemplo, en el caso de machos, las prostatitis, porque finalmente la salida y todo también tiene un conducto y al final sale por la orina, ¿sí? Entonces aquí la prostatitis podría ser una causa de una proteinuria posrenal y que incluso hasta yo la llamo extraurinaria, ¿no? La otra sería, por ejemplo, infecciones a nivel de las hembras, ya sea que fuera por piómetra y que viene del útero, o que fuera una vaginitis. Aquí no estoy asociando yo la situación de que sea de origen renal. Digo, simplemente tomen en cuenta que la única que sí podría ser en ese sentido una proteinuria postrenal, porque ya no está en el riñón, sino que está terminando el riñón, sería todo aquello que me cause infección o inflamación en la vejiga. ¿Qué están viendo en la placa radiográfica, chicos? Ubiquen, esta es columna, esta es la cadera, este fémur, estas son las costillas. ¿Qué ven? ¿Podría ser un cálculo en la vejiga? Ajá, ¿sería este? ¿O sería este? Ese ¿Por qué les pregunto? Porque luego a veces nos vamos con anatomía. Pues claro, aquí de hecho se alcanza a ver perfectamente bien la zona. Estoy delimitando lo que sería la parte de la pared de la vejiga y cómo adentro tiene esta estructura que es una estructura que le llaman es que estaba hablando del hipercoico, pero no. Es radiolúcida o radiopaca, ¿no? Para placa radiográfica. Y aquí sería radiopaca. Acuérdense que es al revés. Lo que se ve blanco será radiopaco y lo que se ve oscuro será radiolúcido. Y entonces yo tengo una estructura perfectamente irregular. Pues claro, efectivamente es un urolito, ¿no? Y entonces una de las cosas muy comunes es que cuando tenemos ya sea urolitiasis o cristalurías intensas, esto inflame la vejiga y obviamente produzca situaciones de que cuando hay inflamación, infección, acuérdense que va a haber siempre ahí dos componentes importantes. Uno de ellos son estos. ¿Cómo se llaman estos? A ver si en el dibujo que me dio el doctor Lalo está bueno. Es eritrocitos y va a haber leucocitos. ¿Están de acuerdo? Entonces estas son células, y yo les había dicho hace ratito que muchas veces cuando se van desbaratando o destruyendo estas células van a aumentar mi cantidad de proteína. Entonces en realidad aquí no sería un error que a la interpretación ustedes me dijeran que a lo mejor tengo un cuadro clásico de un paciente con una urolitiasis y me digan, es que la causa es que tiene daño renal, y les voy a decir tachezote, porque no, el problema está en vejiga y la causa de esa proteinuria es una proteinuria postrenal y viene de la vejiga. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es importante que empiecen a asociar en dónde está el problema y de dónde viene esa proteína. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora.
Estoy oyendo que se oye un tacatacata. ¿Ustedes lo oyen? Creo que es mi bocina ya. Quería un sonidito y creo que es el celular. Listo. Fíjense, entonces aquí ya en la parte de la transparencia solamente me fui o me aboqué a ponerles cuáles pueden ser las causas. Y todavía me faltaron algunas. Por ejemplo, yo les platiqué ahorita el del mieloma múltiple. Lo que genera este mieloma múltiple es proteínas de Benson-Jones. Así se llaman esas proteínas que están, en este caso, sintetizando las células plasmáticas. Obviamente, si hablamos, por ejemplo, de que son linfocitos tipo B, pues obviamente estarán haciendo lo propio, generando también este aumento de las proteínas. Pero también, por ejemplo, puedo tener hemoglobina o mioglobina. Y ahí más adelante incluso lo vamos a ver. Acuérdense que la hemoglobina presente en la orina se llamará hemoglobinuria. ¿Y de dónde viene esta? De la destrucción, en este caso de la destrucción de los eritrocitos por el mecanismo, en este caso intravascular. Ya lo vimos. ¿Sí se acuerdan de él o no se acuerdan de él? Va a salir hemoglobina. Y también esto me puede elevar la cantidad de proteína en la orina, pero no es una causa renal, porque esto, si se están destruyendo los eritrocitos, es por una situación que está pasando a nivel generalizado en el organismo, o incluso puede ser un parásito, una situación de cambio de calor. Acuérdense de todo lo que vimos de hemólisis, ahí entraría esta parte. Y en el caso de la mioglobinuria, lo que estamos nosotros teniendo presente en la orina es precisamente la mioglobina, que es una proteína de la que está constituido la masa muscular, y entonces se empieza, en ese caso hay una ruptura como tal de la molécula, y entonces empieza a salir esa proteína a nivel de la orina. ¿Cuándo se da esta situación? Por ejemplo, algo que es muy común son en animales que hacen ejercicio intenso. En este caso se ha visto mucho o se diagnostica mucho en el caballo, que después de carreras extremas o que hacen demasiado esfuerzo, pues empiezan a sacar esta mioglobina por orina, y hay lesión, obviamente hay lesión muscular, y por eso puede salir la proteína ahí, ¿vale? Entonces tienen ahí causas renales. Si hablamos de renal, aquí ya les puse ahora sí como que cuáles serían las enfermedades. Bueno, puede ser desde la glomerulonefritis avanzada, el síndrome nefrítico, o bien amiloidosis, que eso es muy común. Pueden ser de leves a moderadas, y que también en esta situación las insuficiencias las puedo también como catalogar, que aquí, bueno, hago una situación aquí que ya no se le llama insuficiencia renal, se le llama enfermedad renal crónica. Es que esto no lo vi, no lo cambié, pero podría ser entonces la enfermedad renal aguda, la enfermedad renal crónica, las infecciones, y ahí tienen un montón de causas que pueden ser infecciones y que al final estén afectando a mi riñón. Incluso virus también van a tener una afectación, ya sea porque directamente dañen al riñón o porque transiten con producción de antígenos anticuerpos, o lo que producen las mismas bacterias, estas toxinas bacterianas, terminan afectando al riñón. Y ahí entonces, por ejemplo, entra la peritonitis, la hepatitis, la reticulopericarditis traumática en el caso de los rumiantes, porque estas al final van a ocasionar un sobrecrecimiento bacteriano específico, pero estas bacterias son finalmente dañinas y terminan dañando al riñón. Y ya la parte postrenal, acuérdense, está bien fácil, porque lo único que tienen que ubicar es cualquier causa que sea tanto inflamación del tracto urogenital, ya sea inflamación, o infección. Aquí me faltó infección, para que no quede fuera, porque también aquí puede haber infección a este nivel. Y entonces aquí por eso entra tanto la uretritis, la cistitis, y aquí, aunque esto es postrenal, pero es extra, ya no es renal, sino es extraurinaria, esta parte, la metritis, la vaginitis, la prostatitis, que es lo que les acabo de mencionar hace ratito, ¿vale? Ahora bien, nosotros sabemos que esta proteína pues va a salir, pero en ocasiones se trataba de hacer como varios estudios, y se hicieron muchos incluso como pruebas a manera de ver cómo era esta situación con respecto a la proteína. Y como esto podría ser un poco variable, al final terminaron aterrizando con esta prueba, que es una prueba especial, en donde lo que se va a manejar es la relación proteína, pero fíjense que ya no es la proteína sistémica,
sino la proteína urinaria. Y lo van a contrarrestar contra la creatinina urinaria. ¿Por qué? Porque es bien sabido que ahora no solamente esta proteína va a salir cuando hay el daño, y que acuérdense que principalmente es albúmina, sino que también una de las situaciones que se tienen que filtrar al 100% por riñón es la creatinina. Y entonces dijeron, pues esto va a ser un marcador más exacto a que si solamente medimos la proteína en el suero y la creatinina en el suero. Y entonces esto hizo por eso que la prueba se manejara como relación proteína urinaria, creatinina urinaria. ¿Cómo se hace esta prueba? Es una prueba que se realiza por un espectrofotómetro, se hace con un kit de diagnóstico con una serie de reactivos, y al final lo único que se trata es medir esta proteína en la orina y la creatinina en la orina. Y entonces, ¿qué es lo que se hace con la prueba? Se van a sacar las dos concentraciones, se hace esto, se saca por una fórmula, ya una vez que nos dio el valor el espectrofotómetro, y entonces nos dicen ya en el expresado en unidades enteras, que si la relación, una vez que divido lo que me dio de proteína entre la creatinina me da abajo de 1, lo que interpreto es que no hay proteinuria, no hay relevancia, no es importante. Mientras que incrementos de 1 a 2 serán leves moderados. Aquí sí me está manejando que hay una proteinuria, pero que tendría que incluso revisar si esto no es urogenital, ya sea por hemorragia, acuérdense que aquí están presentes los eritrocitos, o bien si es por inflamación, y aquí sería por leucocitos, o bien si efectivamente es una pérdida glomerular de proteína, pero es muy incipiente y es leve. Sin embargo, si los incrementos en esta relación me dan por arriba de 2, e incluso mucha de la bibliografía que van a encontrar les va a manejar que incluso es por arriba de 3, ese es el valor que yo he visto, entonces esto les está diciendo que sí es una pérdida importante, y que incluso la pérdida es glomerular, es decir, me está ayudando la prueba a saber que sí tengo daño a nivel de mi filtración y que es en el glomérulo. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, doctora. Bien, ahora bien, en este caso, fíjense, yo me tendría toda la duda, oiga, pero ¿qué cree? Pero ¿qué tal si también está dañada la parte tubular? O más bien no es glomerular, sino es tubular. Bueno, pues entonces ellos manejaron como una serie de ítems a partir de revisar la proteína, como hacer un análisis más exacto, y poder entonces sí separar si el problema está tubular o el problema está glomerular. Acuérdense que estos son diferentes sitios dentro de la nefrona. Y entonces dijeron, ok, miren, si la situación es tubular está muy fácil. La relación proteína creatinina urinaria va a ser abajo de 3. En la tira química, ya acuérdense que ahí veíamos proteína, te va a dar no más de 2 cruces o 2 en este caso, y que sería incluso hasta por ahí de los 100, 200 miligramos, 300 miligramos sobre decilitro de proteína. Y lo que vas a detectar en esa orina son globulinas, y por eso entonces aquí lo que sé es que la situación es tubular. Pero ¿sabes qué? El detalle es que lo que quiero saber es que la bronca no, a mí se me hace que es glomerular y es mucho más, porque el túbulo, pues son muchos los túbulos, se pueden incluso inflamar, irritar y después llegar a la normalidad. Pero si yo empiezo a perder glomérulos, esto ya no está padre. Y entonces aquí la situación es que la relación proteína-creatinina va por arriba de 3. En la tira voy a tener hasta 3 o 4 cruces, que ya está hablando por ahí en los 2000 miligramos sobre decilitro, o arriba de 2-3 gramos de proteína perdida, y lo que voy a detectar es albúmina, y para ello obviamente esto me va a ayudar. Obviamente aquí tendría que hacer una electroforesis, y acá tendría que simplemente en la orina medir si me está detectando albúmina. Y esto también se hace por refractómetro. Estoy dado con el refractómetro, con el espectrofotómetro, es por una prueba colorimétrica que se hace en la albúmina. Ya la vamos a ver, es lo siguiente que vamos a ver para la próxima semana, ¿vale? Se hace por un aparatito, ya les voy a poner ahí un video para que vean cómo se hace. ¿Dudas entonces con respecto a todo lo de la proteína? Ahorita vamos a ver todavía otras 2 pruebitas que nos faltan para lo de la proteína.
pero son pruebas especiales. Bueno, espero que no tenga dudas. Si no, pregunten. Ahora bien, glucosa, quedamos que también era una de los que nos iban a ayudar. Sin embargo, aquí aguas, porque resulta que la glucosa la tengo que interpretar lo mismo, y perdón, aquí hago una diferencia con la proteína. Fíjense, si yo les estoy diciendo que aquí se está perdiendo la proteína a nivel de riñón, sí, esta es la pérdida, bueno, este es mi riñón todo feo, ¿verdad? Pero bueno, así espero que hasta se despierten de la risa que les dan mis dibujos. Ahí está la proteína a nivel, y se está perdiendo. ¿Qué va a pasar? Esto es a nivel de la orina. Y yo les preguntaría, entonces, ¿qué pasa a nivel del suero o del plasma? ¿Cómo va a estar la proteína, chicos? ¿Va a estar alta o va a estar baja? ¿Baja? Baja, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Baja? Baja, porque le estoy perdiendo por orina. Por favor, no se pierdan con ello. Yo tengo proteinuria. ¿Qué está sucediendo? Se está saliendo la orina. Por lo tanto, el sistema empieza a tener baja. Y por eso es que incluso en lo que les acabo de platicar de la signología, es que voy a tener esta baja de las presiones, y por eso tengo la nasarca o la citis. Y entonces esto en sangre, que sería el sueroplasma, ¿cómo le llamo? A la baja de la proteína. Ya lo vimos. Le pongo el sufijo hipo más ¿Hipoproteinemia? hipoproteinemia. Gracias, Fernanda. Hipoproteinemia. Y entonces, ¿por qué me regresé ahorita? Porque ahorita que vi lo de la glucosa no puse aquí la transparencia, porque va a suceder un poquito lo mismo. Cuando nosotros vayamos a revisar el cuadrito de glucosa, siempre tengo que ir a verificar la glucosa en sangre. ¿Sí queda claro esto, chicos? Ay, pero déjenme conectar porque se me va a poner la computadora. Y entonces yo digo, ok, ¿cómo está la? Tengo glucosuria, perfecto, pero ¿cómo está la glicemia en sangre? Porque fíjense aquí que en la interpretación yo tengo que saber si hay una hiperglicemia, esto es en sangre persistente, si es una hiperglicemia transitoria, o si está normal la glucosa. Todo esto que está aquí, que están viendo en la transparencia, esto es en sangre, en suero, ¿sí? Diferente al hecho de que solamente esté presentando solita la glucosuria. Y entonces, si ustedes ubican ahora en esta parte, van a ver que tanto la persistente es común que tenga glucosuria más hiperglucemia persistente, por ejemplo en diabetes mellitus es un ejemplo, y la transitoria puede estar dada por ejemplo en gatos por el estrés. Acuérdense que tienen ahí un sistema de bastante digamos susceptible a lo que son las catecolaminas por el estrés que tiene el gato, drogas, fluidos, incluso que yo esté colocando bolos de glucosa o un suero glucosado, pues obviamente esto me va a afectar, o que incluso al animal, que eso sería un error a la toma, que no lo dieten, o bien cuando tienen convulsiones, y todo esto me puede dar una hiperglicemia. Y esto, si se fijan, en todos estos casos no tiene nada que ver con el riñón. ¿Cuándo entramos? Pues cuando está normal. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar en cuenta. Si yo tengo normoglicemia, pero tengo glucosuria, es decir, glucosa presente en la orina, entonces ahí sí puedo sospechar de insuficiencia renal aguda, de la situación de tener administración de aminoglicósidos. Acuérdense que hay varios, en este caso antibióticos, que son aminoglucósidos, o bien que tengo síndrome de Fanconi. Y ahí entonces yo estaría ya ante una situación ya de origen renal. Ahora bien, en este documento que les digo que les compartí, van a ver que de todos estos cuadritos que estamos viendo de la química puede haber falsos positivos, falsos negativos. Y les repito, por ejemplo, reacciones falsas positivas, sobre todo en glucosa, es cuando están dando antibióticos o cuando dan azúcares reductores. O bien falsos negativos cuando la muestra está refrigerada o no está, en este caso faltó que esté a temperatura ambiente. Y esas eran de las recomendaciones que yo les daba al inicio de la plática, ¿vale? Entonces espero que esto no lo echen a saco roto. Cuerpos cetónicos, aunque también lo detecta inmediatamente, sí son sensibles la parte del diagnosticarlo por la tira. Resulta que si ustedes revisan toda la lista, van a decir, a ver, ¿y dónde está la parte del renal? Pues no, realmente son cuadros de tipo, o son situaciones de tipo metabólico. Fíjense, está diabetes, acidosis, por varias causas. A menos que esta acidosis sea renal, bueno, pues ya tendría como esta implicación, pero este sería como el único.
fiebre, gestación, ayuno prolongado, cetosis ya sea del parto, la diabética, que es una complicación a nivel metabólica, la toxemia de la preñez, la cetonuria de los bovinos de engorda. Les decía que esto es por situaciones de catabolismo a nivel proteico, y obviamente al estar utilizando como reserva las grasas, pues esto genera esta situación. Por ejemplo, también lipidosis hepática, que le pasa no solamente a los bovinos, sino también a los felinos. Y hay por ahí otras de las que son, por ejemplo, de las endócrinas, como puede ser el hipertiroidismo en gatos. Pero ¿cuál es lo interesante? Que también esta la tengo que cotejar con lo que hay en sangre. Y entonces resulta que yo puedo tener una cetonuria y que tiene que estar apoyada de una cetonemia. Aquí el único detalle con este, sí es detectable, lo detecta muy rápido, pero el problema es que no detecta al ácido beta hidroxibutírico. ¿Y cuál es el problema con este? Que este es el que va a estar más presente cuando tengo cuadros de cetosis. Acuérdense que hay otros dos compuestos a nivel, que es la acetona y el acetoacetato. Y entonces estos son los que detecta nuestro cuadrito, si lo detecta, pero no me detecta el que es el más predominante en estas situaciones, y que debe de ser incluso hasta, mencionan que hasta en un 80-90% este es el que va a estar presente. Entonces lo detecta, pero no detecta al que debería. Para ello entonces se requieren otro tipo de pruebas para poder hacer la detección, y por eso es importante hacerlo en sangre, ¿vale? Entonces espero que esto no se les olvide. ¿Qué otra cosa sería interesante? Déjenme ver. Básicamente sí sería eso. Creo que no se me olvida nada. Bueno, ahora bien, sangre. Y fíjense que aquí el cuadrito yo les decía que decía blood, ¿no? En inglés. Bueno, aquí resulta que este cuadrito que van a tener ahí en la tira puede diagnosticar sangre, puede detectar hemoglobina, pero aquí se me olvidó colocar una, que es la mioglobina, que es la del músculo, porque esta sí se me pasó colocarla, ¿no? Y entonces aquí el chiste es que también incluso tenemos que diferenciar entre esta hemoglobina y hay otro compuesto que es la metahemoglobinura. ¿Se acuerdan por ahí que también la veíamos? Y que se va a dar también a partir de lo que sería que se va a dar también a partir de la situación de la hemólisis. Entonces aquí la cuestión es que nosotros tenemos que detectar si es sangre. Está muy sencillo, porque esta sangre nos está diciendo que son eritrocitos completos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Porque aquí lo que me va a detectar la tira es que sean eritrocitos, y si me da positivo y yo veo eritrocitos en mi sedimento, pues ya sé, pues es sangre, es hematuria, y así es como se le llama. Acá lo tienen, interpretación, hematuria. Pero ¿qué sucede si yo lo que hago es que digo, salió el cuadrito con 2, 3 trazas o 4, 5, 3, 4 cruces, pero cuando voy al sedimento detecto, híjole, no hay eritrocitos, ¿qué pasó? Pues entonces ya no era eritrocitos lo que está detectando la tira, lo que está detectando es hemoglobina. Y acuérdense que esta hemoglobina pues está dentro de los eritrocitos, pero ya están rotos, y ahí el chiste es saber si entonces el cuadro no es hemolítico. Y finalmente, si este color, a veces dicen que hay un poquito de cambio entre si es hemoglobina o si es metahemoglobina. ¿Cuál es el cambio en cuanto al tono? Ahorita se los voy a enseñar. Aquí está, vean. ¿A poco se ven el mismo color? Del lado izquierdo, ¿cómo lo ven? ¿Un rojo? Rojo, pero es así un rojo brillante, nítido, o es un rojo como con un cierto tono hacia un viraje de otro color. No sé si lo detecten. ¿Como rojo marrón? Como un rojo marrón, como un rojo ladrillo, un rojo opaco, a esa lo que voy. Bueno, conforme la hemoglobina se va oxidando, esto puede generar que incluso se vuelve o se torne café, chicos. De hecho, este tubo también tenía hemoglobina y también tenía algo de eritrocitos. Vean que no es un color amarillo claro, amarillo paja, y no es de equino. El equino, por ejemplo, sería normal este tono. Entonces aquí es donde por eso tenemos que diferenciar. Bueno, bien fácil, utilizando este ejemplo de los tubos. Si en este caso
lo que me está diciendo la tira es que es positiva sangre, y yo voy y centrifugo, fíjense bien lo que les estoy preguntando, centrifugo la muestra y son eritrocitos, ¿qué pasaría? Centrifugo la muestra, bueno, pues todos los eritrocitos serían aquí abajo y entonces mi muestra quedaría clara. Y también es otra forma en el laboratorio de saber, pues era hematuria, se acabó. El problema es que cuando es hemoglobinuria o es metahemoglobinuria, no va, aunque yo lo centrifugue, no va a cambiar. Necesito hacer una prueba por laboratorio. ¿Sí queda claro esta primera diferencia? Sí. ¿Bien? Y entonces, por eso aquí dice, en la parte del texto que les puse ahí, que lo que se hace es que para detectar en este caso, por ejemplo, mioglobina, que viene de esta situación, se utiliza una se hace una precipitación con sulfato de amonio al 80%, la cual lo que va a hacer al agregarle el sulfato de amonio al tubo es precipitar la hemoglobina, y la mioglobina la echa al piso, la pone abajo, la sedimenta. Y esto es lo que entonces me va a poder permitir diferenciar entre si es la hemoglobina o si es mioglobina, ¿vale? En este caso acuérdense que la mioglobina viene a partir de daño muscular, y por ahí, si no se los comenté, es esquelético cardíaco. Y obviamente también voy a tener como tal un aumento de la creatinina. Esto podría apoyarse con un resultado de laboratorio de la química sanguínea en donde yo tenga elevada la creatinina y tenga azotemia. Y aquí abajo les puse, bueno, causas de hematuria, pues son todo lo que tiene que ver con situaciones de inflamación e infección a todo el largo del tracto, e incluso la enfermedad renal, ya sea como nefritis, nefrosis o infarto. Y no olvidar, por ejemplo, falsos positivos lo da agentes oxidantes como los hipocloritos, que es lo que les digo. Los mismos detergentes o la misma agua puede alterarnos el resultado, o bien, por ejemplo, si el paciente le están dando ácido ascórbico, que es vitamina C, también puede tener falsos, y sobre todo en este caso es un falso negativo. El de arriba es falso positivo y este falso negativo, ¿vale? Entonces vean la diferencia en cuanto al color, y aquí yo les coloqué esta parte de la hemoglobinuria contra la mioglobinuria. En este caso una va a estar, y vean que el color es un poco rojo pardo, un poco rojo opaco, va a estar precedida por eritrocitos, y en el caso de que se torne a ser mucho más café oscura, va a ser por parte del músculo. Sin embargo, siempre hay que hacer la prueba de laboratorio, por lo que les acabo de explicar. En ocasiones, conforme se va oxidando la hemoglobina, se puede ir tornando un poco café, y entonces esto me puede confundir. Entonces el color sí nos indica, pero siempre hay que hacerlo con laboratorio. Entonces ahora, para la prueba de sulfato de amonio está muy sencilla. Lo que se hace es que la muestra se pasa a un tubo, se mete a centrifugar. Esta es una centrífuga clínica digital. Una vez que se centrifuga, se agrega 2.8 de sulfato de amonio más 3 mililitros de orina, se homogeniza, se vuelve a centrifugar, y una vez que se centrifuga, lo que va a suceder es que si fuera hemoglobina, esto se precipita, se va a seguir viendo turbio, mientras que si fuera mioglobina no se precipita, y por lo tanto al fondo queda esta parte como roja, como oscura, y lo que es la parte del sobrenadante pues va a quedar claro. Sí queda claro, no tengo como tal así una prueba con los colores cómo queda al final de la última centrifugación, pero la idea es esto que les digo: aquí precipita, se va a ver turbio, no se va a aclarar, mientras que si fuera mioglobina se va al fondo. Aquí en este sentido se hace esta situación de la precipitación. Y bueno, ya al final, no se tengan dudas con respecto a la prueba, ¿no? Que de hecho, bueno, eso lo va a hacer el laboratorio para poder hacer las diferencias. Y aquí yo les puse las causas. Tienen causas de hematuria, que de hecho ya vimos algunas de ellas, y las causas de hemoglobinuria. Y ahí fíjense, dentro de lo que ya vimos, anemias hemolíticas intravasculares inmunomediadas, ¿sí? Intoxicación, coagulación vascular diseminada, que también puede generar un poco lo mismo. E incluso aquí podríamos agregar lo que es transfusiones sanguíneas incompatibles, pero que al final, ¿qué van a dar? Pues anemias hemolíticas. Entonces ahí yo creo que ya no tendrían tanto problema. Y la otra prueba que es también de proteína, que nada más que la dejé aquí al final, fue esta, que es la prueba del ácido sulfosalicílico, en donde aquí lo que se hace es una determinación para detectar si hay albúmina en la orina.
¿sí? Y obviamente tenemos que asociar lo que les decía hace ratito, la proteína. Si en este caso ya me está diciendo que el paciente tiene proteinuria marcada, esto ya me lleva a que mejor le hago esta prueba para detectar si en realidad hay albúmina en la orina. Su sensibilidad es del 50, su especificidad es del 100%, por eso se utiliza. Entonces, ¿qué hago en el laboratorio? Voy a hacer una mezcla de una parte de orina contra 5 de ácido sulfosalicílico, se mezcla, y en este caso hay dos formas, y yo les digo, una es simplemente ver y darle el resultado con cruces nuevamente a qué tanta está turbia la reacción en el tubo. O bien, también, y que es lo que nosotros de hecho hacemos en el laboratorio, es medir por el aparato del espectrofotómetro, medir los nanómetros, y se hace eso se ajusta a un cálculo y ver cuánto tiene en realidad de miligramos sobre decilitro de albúmina. Entonces miren, aquí por ejemplo yo les puse los tubitos. Acuérdense que para poder saber si esto está transparente o no es utilizar una hoja con letras negras, y entonces a partir de ahí empezar a ver si hay o no turbidez, y entonces aquí lo manejan, ¿no? Va del 1 al 4, ¿sí? En el primero obviamente no lo tomo en cuenta porque no está turbio, sino que empiezan de aquí hacia acá el grado de turbidez. Y entonces a partir de ahí nos dice que puede haber gran cantidad, aquí es poca, moderada, abundante, y en este caso esto es lo que está generando la turbidez, y entonces esto nos da una positividad. Entonces luego esta no tiene tanto problema, ¿vale? Ya tienen ahí la otra prueba que nos ayuda para poder ubicar que efectivamente exista proteína. Esta es un poquito lo mismo. En esta no hay turbidez. Bueno, aquí nomás quedamos con el tubo hasta el test, nos faltó todo el último tubo, pero bueno, esa era la idea. Ahora bien, dentro de la otra, que es de las químicas, están las bilirrubinas, y también de esto ya platicamos largo y tendido. Por lo tanto, aquí nada más la cuestión, acuérdense que tenemos que ir a recordar que la interpretación sería bilirrubinuria porque está en orina, y que las causas van a ser básicamente que está pasando bilirrubina conjugada, es decir, directa. Acuérdense, esta es la que va a pasar, es la hidrosoluble, y que está pasando por glomérulo. Algo interesante es que, por ejemplo, yo la puedo tener de forma patológica en las enfermedades hepáticas, sobre todo a nivel de lo que son obstrucciones de los conductos biliares, o bien incluso si hubiera una situación de reflujo a la vesícula biliar, y obviamente por cuadros de ictericia por hemólisis extravascular, que aquí nos faltó ponerlo, pero lo agregamos, extravascular. Esto también ya lo vimos. Y en ese sentido, acuérdense que solamente para el caso de machos caninos, así lo vamos a poner, macho canino, es normal que me reporten una cruz. Es decir, esto es normal, y lo vamos a ver ahora que veamos los resultados la próxima clase. Para las demás especies eso ya no es normal. Acuérdense, macho canino, una cruz es normal. Y esto tiene que ver porque, bueno, tienen un sistema un poquito más acelerado con respecto a la conjugación y a la destrucción de los eritrocitos. Entonces por eso es que ellos pueden llegar a tener esta situación de estar positivos como una cruz. Ya aquí nada más viene al final el urobilinógeno, que quedamos que puede, pues es cuestionable. De hecho ahí lo tengo desde la primera parte de su utilidad clínica. Sin embargo ahí les coloqué cuáles pueden ser los aumentos, y que el único que tiene que ver con situaciones a nivel del riñón sería pues en las situaciones de que hubiera una nefritis aguda. Y ahí les pido que en el otro documento, porque ahí sí viene un poquito más extenso, revisen las reacciones falsopositivas. Vienen los nitritos, que les decía que pueden dar también falsos positivos e indicar infección bacteriana, pero son más comunes los resultados falsos. Entonces ahí igual tomarlo con cuidado. Y en el caso de los leucocitos, ya también les platiqué que sobre todo es muy común que dé falsos negativos en el caso del perro, y que sí esté presente en los neutrófilos principalmente, pero que no se detecten, y en el caso del gato de falso positivo y resulta que tampoco tenga. Entonces ahí también los leucocitos siempre tengo que ir a checar dónde, en el sedimento. Y entonces ya con esto terminaríamos la parte del químico. No sé si tengan alguna duda. No, doctora.
Ahí vamos más o menos bien. Bueno, déjenme. Ahí la llevamos, doctora. Ahí la llevan, ¿no? Yo sé que está cañón, pero... Y empiezan a decir, es que hay mucha información. ¿Qué creen? Que sí, yo lo sé, que es terrible. Déjenme ahora cambiarme de presentación porque... La cuestión de lo del sedimento lo tengo en otro lado, que ahorita ya... Incluso me voy a brincar la primera parte que ya estuvimos platicando. Y entonces aquí les decía yo que... Lo cambié porque tiene mucha foto y entonces pesa mucho la presentación. Y entonces la siguiente parte, ya terminando el químico, ahora nos iríamos al microscópico de sedimentación. Y entonces aquí la situación es que debemos, obviamente, ya platicamos de la muestra, esto me lo voy a brincar porque ya lo vimos, sino que llegaríamos a esta parte, aquí es donde ensamblan esta parte. Y entonces lo que vamos a hacer para realizar este examen es que tenemos que centrifugar la muestra. Esto está ya con norma y lo normado dice que debemos de centrifugar de 5 a 7 mililitros de orina en este tipo de tubos. Vean que el tubo tiene como una parte aquí de puntita, ¿no? Estos tubos se llaman tubos cónicos y son incluso tubos de vidrio. Hay también de plástico, pero no son buenos, lo mejor utilizar de vidrio. Incluso algunos vienen hasta con escala, lo cual les dice ahí, les da la línea a cuánto tengo que llenar. Y esto, la idea es que sea de vidrio, que sea transparente, para que podamos nosotros, una vez que salga de la centrifugación, el poder determinar cantidad de sedimento, que acuérdense que les dije que también se tenía que reportar en el físico. No todos los laboratorios lo hacen, pero pues es interesante, ¿no? Que me digan, ¿hay mucho o poco sedimento? Y entonces para ello pues necesitamos obviamente la centrífuga, los tubos, se pone la cantidad, se centrifuga promedio entre las 2000 a 3000 revoluciones por minuto. Y esto sí es importante porque si ustedes agitan demasiado la muestra, desde que lo traen en el contenedor o aquí en los tubos, o bien centrifugan por demasiado tiempo y con una velocidad no adecuada, pueden romper unas estructuras que son los cilindros. Entonces por eso hay que manejar con cuidado la muestra. Y es importante detectar cilindros. Entonces eso ténganlo en cuenta. Y entonces una vez que sale de centrifugar esto, se centrifuga durante 3 a 5 minutos. Lo vamos a pasar a un porta. Aquí de hecho no sé si alcanzan a ver en el material que están aquí en los portaobjetos. Y se hacen dos tipos de preparaciones o dos tipos de muestras. Y es que esto no lo tengo yo aquí. Lo voy a buscar lo voy a buscar en la otra, en una presentación que se nos quedó ahí perdida. Y es que lo que voy a hacer es que voy a hacer una cosa que se llama preparación en fresco. Y entonces en el porta voy a colocar, ya una vez que se centrifugó, esta parte de aquí, vamos a poner este ejemplo, todo esto que es el sobrenadante, lo voy a decantar, lo voy a tirar. ¿Con qué me voy a quedar? Con esta parte, porque esto es lo que quiero saber qué tiene ese sedimento. Es importante siempre que el tubo lo tengo que hacer en un solo movimiento, voltearlo y regresarlo, y lo que escurra por la pared es lo que reconstituyo. Hay ocasiones en que, por ejemplo, en este que es tanto, pues a lo mejor cuando yo lo ponga al porta no voy a ver. Entonces aquí sí también es válido que para reconocer las estructuras a lo mejor deje un poquito más de orina y que pueda reconstituir. Si no es demasiado, pues entonces con lo que queda ahí. Y entonces lo que hago es que pongo aquí la gota de la orina y le pongo un cubre y lo extiendo. Y entonces esto se va a extender y ya lo puedo ver al microscopio. Y en el otro extremo, lo que tengo que hacer es que a esta muestra que ya está centrifugada le puedo incorporar colorante. De hecho el colorante lo tienen ahí en su manual, se llama colorante para la orina o el colorante de Sterling-Meyer-Malvin. Y entonces coloco ya, ahora sí mi muestra, pero de este lado va a ser muestra ¿con qué? Con colorante. Y esto siempre lo tengo que hacer, esta es sin colorante, acuérdense, y la otra sería con colorante. ¿Para qué? Para poder ir comparando en el microscopio qué estructuras estoy viendo aquí, se van a ver diferente a cuando yo las tiñe acá, y que a veces el colorante nos juega un poquito de malas pasadas, porque puede estar contaminado y ver cosas que no deban de estar, cosa que a nosotros nos pasa mucho porque tenemos poco control de calidad. Tienen el bote de colorante 50 agentes y entonces muchas veces incluso pegan el colorante a la orina y la van contaminando. Entonces luego a veces ven sus muestras con colorante y le ven todo, ¿no? Le ven infección, le ven bacterias, le ven cilindros porque pues está toda contaminada. Y cuando lo vemos acá sin colorante pues resulta que no tiene nada de eso.
Obviamente me voy a apoyar más en este tipo de prueba, pero ayuda el que ustedes ubiquen acá las estructuras. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo ya tengo mi preparado y lo voy a revisar acá al microscopio? Si ustedes revisan la técnica en su manual, les va a decir que lo que deben de hacer es revisar de 5 a 10 campos, de hecho en el manual vienen 5, primero en 10x y luego en 40x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Contar las estructuras. Todo lo que veo ahí lo voy contando, al final hago un promedio y eso es lo que reporto. Y obviamente les digo, se revisa primero en 10 y luego se revisa en 40. En 10x lo que voy a hacer es contar los cilindros, si es que tiene mi muestra. Y para el resto de las estructuras lo voy a hacer en 40. ¿Sale? Y entonces les digo, cuento mis 5, mis 10 campos, saco el promedio y eso es lo que reporto. ¿Dudas de la técnica, chicos? ¿No? Ok. Y bueno, esto es lo que voy a tratar de ir identificando en mi material. Voy a tener en este caso el sedimento estructural. Aquí, por ejemplo, hicieron una cuestión de hacer una clasificación del sedimento. Esto ya está un poquito en desuso, sin embargo, viene en su manual, así es como lo manejan, ¿no? Entonces dicen que el sedimento estructurado organizado pertenecerá a lo que es la parte biológica, células, microorganismos. Vean, está los leucocitos, los eritrocitos, las células epiteliales, los microorganismos, protozoarios, hongos y bacterias, los cilindros, los parásitos y los espermatozoides. Mientras que el sedimento amorfo o no organizado pertenece a la parte química, y en este caso serán tanto la grasa, los cristales y los pigmentos. Entonces espero que hagan esta situación de poderlo separar, y que bueno, esto es lo que tengo yo que ir buscando en mi material y obviamente contarlo, dependiendo de la cantidad del número que yo encuentre promedio por campo. Será que esté dentro del rango de referencia o está por arriba, y me va a indicar obviamente patología. Entonces aquí nada más consideren por favor esto: la densidad es un factor importante, la densidad urinaria. Y aquí ¿por qué es interesante? Porque a mayor densidad, lo hemos platicado, mayor celularidad. Y la otra, si yo tengo por ejemplo orinas con densidades muy bajas, ¿sí? Y hay muchas células, piensen en esto. Si yo tengo la densidad baja, este animal, y ya lo vimos ahorita para la densidad urinaria, tendría ya sea hipostenuria o estaría en isostenuria. Generalmente es hipostenuria. Ya no están filtrando los riñones, ya no tienen capacidad de concentración. Y estos animales, les he dicho incluso que una de las situaciones a nivel clínico es que presenten poliuria, polidipsia. Entonces, si el animal tiene poliuria, es decir, que ya no tiene capacidad de concentrar y todo el tiempo está orinando, y a partir de esta situación que tiene la hipostenuria, que tiene la poliuria, polidipsia, que tiene mucha orina, todo el tiempo está orinando y tiene muchas células, esto es de pésimo pronóstico. Y lo que me está diciendo es que esto ya no tengo duda que es una situación de enfermedad renal crónica, ¿vale? Entonces eso por favor también considérenlo. Ahora bien, dentro de las estructuras, la verdad es que lo que quiero básicamente es que ustedes ubiquen, porque esto lo vamos a estar viendo en todos los casos clínicos. Les puse algo de fotografías. Esto creo que no tiene caso que yo se los lea, simplemente por favor repásenlo. El hecho de que vean, leucocitos, ¿qué me quiere decir que hay leucocitos? Pues bueno, sí pueden estar presentes cierta cantidad, como de 2 a 4, por ahí por campo seco fuerte. Sin embargo, si esto se acompaña de eritrocitos y de bacterias, ya no tengo duda que esto es infección. Y por lo tanto el diagnóstico dicen que debe de ser piuria. Sin embargo, también es común el que encuentren y les digan leucosuria. Ahí lo voy a poner porque se me olvidó. Bueno, lo anoto por favor y se los corrijo porque se me olvidó anotarlo. Leucosuria. Ay, es que me cuesta mucho trabajo. Ahora bien, si en este caso, esto sería la presencia de en este caso de leucocitos, que son polimorfonucleares en orina, manejan que cuando yo tengo la piuria, o que estoy yo dando este término de piuria, es cuando yo los encuentro degenerados, y que están acompañados de ¿qué? De bacterias. Entonces son las dos posibilidades que puedo llegar a tener con respecto al diagnóstico, ¿sale?
¿Cuándo los voy a tener presentes? Pues cuando tenga infección e inflamación. Y esto ya de alguna manera incluso hasta la misma historia clínica nos lo puede estar dando. Estoy checando. Porque según yo tenía otra forma y aquí en mis notas no lo puse. Pero bueno, ahí le voy a agregar el término para que por favor no se nos pase. Y obviamente a esta situación siempre será importante, les digo, buscar que existan microorganismos que estén degenerados los eritrocitos y por lo tanto entonces yo le dé el término de piuria. También he visto que es raro que en los laboratorios les manejen el término. Generalmente marcan la situación de los leucocitos como leucocituria. En el caso de los eritrocitos, igual tienen un rango normal, pueden estar ahí, sin embargo, a las situaciones que estén incrementados, ya esto le llamaré hematuria. ¿Cuándo se van a presentar? Pues cuando tenga hemorragia. El detalle es que acuérdense que esto me denota hemorragia, pero no me dice dónde. Por lo tanto es importante posteriormente buscar, ya sea con otra prueba complementaria, el buscar en dónde se está dando el problema. Ahora, dado que son estructuras esféricas que refringen, y aquí vean que no está con colorante en la muestra, acá sí está con colorante en la muestra, es que yo tengo que hacer la diferencia si son glóbulos de grasa, o si son esporas, o si son cristales de oxalato de calcio, que eso lo tienen ustedes acá. Y para ello entonces me sirve precisamente teñirlo, o bien utilizar ácido acético diluido, como dice aquí. ¿Para qué le agrego el ácido acético? Porque si son eritrocitos, ¿qué le va a hacer el ácido acético a los eritrocitos? ¿Qué haría? No, nadie. ¿A poco bastarían los eritrocitos así como sin nada? ¿Lisa? Los lisa, exacto. Entonces esto me ayudaría a saber también de alguna manera que los puede llegar a romper, pero también acuérdense que esta situación es poder identificar o separar lo que sería grasa y cristales. Es que está sonando un celular, pero no sé dónde está. Ah, ya lo encontré. Es que está sonando una alarma. Ya, gracias. Efectivamente los lisaría. Ahora, otra situación, por ejemplo, es que se puede utilizar una tinción. Se le puede agregar a esto una cosa que es sudán. Y el sudán lo que nos haría es a poder identificar que esto es grasa. Y obviamente no es lo mismo en el diagnóstico que yo tenga grasa y que incluso la grasa, fíjense, no sea de la muestra, sino que la grasa sea un contaminante de nuestros dedos, de los cubres, de los porta, de las pipetas que estamos utilizando para ir pasando la muestra al porta. Y por eso es importante, porque diagnosticar hematuria no será lo mismo que diagnosticar lipuria, ¿vale? Entonces tengan en cuenta esto. El hecho de identificar la celularidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la celularidad aquí sí me va a ayudar un poco a saber a qué nivel está el problema. ¿Qué se está descamando? Y obviamente lo más grave es que se me estén descamando las células renales. Si yo encuentro células renales, esto está directamente en el riñón y esto no está padre. E incluso estas mismas células también pueden ir formando cilindros celulares como tal. De lo mismo puedo tener cilindros de leucocitos y de eritrocitos y esto tampoco está padre. Pero el detalle es identificar aquí qué tipo celular está presente. Y entonces vean, las renales son redonditas, relación 1 a 1, que sería como esta techada, está degenerada, pero bueno, esta representaría esta renal que les digo. Tenemos por ejemplo otras que serían las de transición y que les llaman incluso transicionales, que vienen por ejemplo de pelvis. Esas de pelvicia renal, son estas que están piriformes. Y las otras que pueden estar en este medio, digamos, irregulares, ovaladas, sin ser una escama, porque no llegan a ser escamas, son las que estarían recubriendo vejiga, ureter y pelvicia también. Estas son las de pelvicia por excelencia. Y también podemos encontrar así las escamosas, y estas escamosas pues generalmente vienen ya de uretra, vienen de vejiga, y la mayoría de las veces cuando no tomamos bien la muestra puede ser contaminante de la vagina, sobre todo en hembras. Entonces aquí queda lo importante, que no me reporten renales y que no me estén reportando estas en aumento, porque junto con eritrocitos y leucocitos pues nos estaría dando ya
una situación importante, ya sea una nefritis, o bien una glomerulitis, o bien nos estaría reportando el hecho de tener una cistitis por la localización en combinación con lo anterior. Ahí, por eso aquí al final les puse en la interpretación que si son, en este caso, células renales y las estoy encontrando ahí, lo que tenemos que pensar es que tenemos una degeneración, destrucción a nivel de los túbulos. Esto es lo que está forrando los túbulos, este tipo celular. Vean aquí cuántas celulitas están ahí presentes, ¿no? Y esto no está nada bien. Incluso si se están generando cilindros, todavía más grave, porque nos está diciendo que se están deshaciendo los túbulos. Mientras que, bueno, ya para estas dos situaciones, pues nos estarían marcando básicamente lesión e inflamación, ya sea en el uretero o en la vejiga. O en pelvicilla renal, perdón, que también se me está olvidando esta. Vean, células, ¿qué células son? Estas células pues sí están saliendo, no está padre, hay unas transicionales, por aquí hay una renal, esta sería renal, está chiquitita, redondita, relación 1 a 1, esta de acá. Pero bueno, aún así, estando presentes, bueno, ok, hay algo de polimorfos nucleares que están aquí destruidos. Pero no está padre incluso el encontrar este tipo de células. Estas células están hinchadas, degeneradas, tienen basofilia citoplasmática, tienen nucleolos, tienen escotadura nuclear. Estas células ya son células cancerosas, están transformadas. Y aquí la situación es que también por las características de las células, cuando las reviso en el sedimento y digo, ay, son muchas y además están medio raras, lo que inmediatamente nos hace hacer en el laboratorio es hacer un frotis. Ahora ya no va a ser un preparado en fresco como les platiqué, haría un frotis, lo teñiría con Wright para poder identificar en este caso los criterios de malignidad. Y acuérdense que a este nivel tendríamos dos neoplasias, sería en este caso la de células transicionales de la vejiga, que viene obviamente de la vejiga, y el carcinoma escamoso. Cualquiera de las dos podrían estar presentes. Obviamente también importantísimo el detectar bacterias, y dicen que para la bacteria lo importante es que la bacteria esté activa, que esté con pequeños movimientos brownianos, y este movimiento browniano es que como que tildan y van como girando sobre sí mismo. Obviamente importante el evitar contaminaciones con el material, con los guantes, con las manos, y obviamente tiene que ir acompañado esta bacteriuria, fíjense que así se le conoce en orina la presencia de las bacterias, tiene que ir acompañado de ¿qué? Pues de leucocitos incluso que estén degenerados, e incluso de algo de eritrocito. Si no, no podemos decir que sea infección. Nos ha pasado cantidad de veces que vemos un montón de leucos, pero no hay bacterias. Nos ha pasado muchas veces que vemos las bacterias, pero no hay ni leucocitos ni eritrocitos. Y aún así, si me queda la duda, pues siempre mandar a hacer el cultivo. Ahí no se queden con la duda. ¿Vale? Acuérdense de la toma, que eso también ya lo vimos. Y vean, aquí por ejemplo, esta es una muestra teñida, y vean, tengo todos estos son polimorfos nucleares, y vean ahí los bastones, bacterias. Y eso pues fácil lo puedo diagnosticar. Pueden detectarse levaduras, sin embargo estas no tienen como tal un valor diagnóstico, son contaminación, lo mismo que las hifas o los hongos. Para este nivel no tiene como tal una situación de diagnóstico. Incluso si encontrara tricomonas, si encontrara algún otro parásito gastrointestinal, es contaminación a partir de las heces. Por eso hay que tomar bien la muestra. Ahora, con respecto a los cilindros, yo les platicaba que estas estructuras se van a formar a partir de los túbulos. Por lo tanto, la situación es que dependiendo del tipo de cilindro, y aquí vienen varios cilindros que espero ya los hayan estado repasando, pues nos puede dar una situación en la que solamente tenga una irritación o una congestión, una leve deshidratación. Y ahí, para que se acuerden, lo que sería es el equivalente a encontrar cilindros yalinos, eso sería lo menos grave, pero a partir de ahí casi la mayoría, los demás, nos estarían denotando lesión, necrosis, pérdida de las nefronas, y ya situaciones de tipo más grave. Puede ser transitoria leve, y eso se da en situaciones agudas, en lo que vamos a ver de insuficiencia renal aguda, mientras que si estamos hablando de situaciones severas o crónicas, pues van a tener mucho más presencia y va a cambiar el tipo.
Por ahí acuérdense también que les platicaba que en los túbulos va a tener esta situación de secreción, y la proteína que vamos a ver es precisamente por esta proteína de Tam-Horson, que son los que van a ayudar a esta modelación y que se vean como cilindros, y obviamente se pueden dar a lo largo de toda la nefrona. Ahora bien, si yo encuentro, por ejemplo, que tengo estas situaciones de que se está formando el cilindro, y en este caso tengo, por ejemplo, oliguria y anuria, y están presentes, bueno, no tengo tanto problema, es favorable. El problema es cuando estos ya empiezan a presentarse, aún estando ya con poliuria el animal. Acuérdense, tengo una gran cantidad de flujo de orina, ya no tengo capacidad de concentración, y a pesar de eso estoy encontrando varios, pues eso ya no está padre, porque está diciendo que la lesión es más extensa. E incluso algo interesante también es que aunque yo no encuentre cilindros, y eso llega a pasar también en la situación crónica, esto no quiere decir que no tenga problemas y que no sea grave la enfermedad. Llega un momento en el que ya es tanta la lesión que pues tampoco van a salir ni células ni cilindros, y eso se da ya a la fase terminal de la enfermedad. Entonces espero que esto no lo echen a saco roto, de hecho aquí se los puse abajo en la nota. Y también, obviamente, cuidar ciertos puntos, por ejemplo, les decía, no hacer centrifugado a alta velocidad, manejar con cuidado la muestra, y también si tenemos orinas demasiado alcalinas, esto nos puede modificar estructuras. Por ejemplo, si no se los mencioné arriba, anótenlo. Algo que puede suceder es que en orinas alcalinas los eritrocitos no los vea, y lo mismo pasa con respecto a los cilindros. Los cilindros también se pueden disolver por la alcalinidad de la orina, ¿vale? Bueno, yo no me voy a detener, la verdad, ¿para qué se lo leo? Yo creo que esto, más bien la cuestión es que entiendan, una que lo voy a llamar, a la interpretación se le llamará cilindruria, que ahorita acabo de, creo que lo puse acá, déjenme ver, sí, aquí está, diagnóstico de laboratorio, cilindruria, es lo que quiero que cotejen, y bueno, a partir de ahí, cuando se presentan los cilindros hialinos, están dados por proteínas, sí, que tienen una punta redondeada, pero lo que más me interesa es que entiendan que es una irritación leve y puede ser incluso normal en animales que consuman alta cantidad de proteína, incluso en situaciones de fiebre o de extremo ejercicio también pueden tener estos cilindros y no pasa nada. Estos que son los granulosos, acuérdense, si vienen estos granulosos es porque ya las células se empezaron a destruir, y entonces empiezan a ver granulares. Ya no veo yo como tal una célula, sino veo todo este material amorfo. Y entonces aquí lo que me está diciendo es desintegración del túbulo, ya es de enfermedad renal avanzada irreversible, y es muy común en enfermedad, tanto nefritis crónica como amiloidosis. Aquí, por ejemplo, estos son los serios, y no son serios de que no se rían, son serios como de cera. Se ven como turbios, como les dicen, vidrio esmerilado. Esa es una característica. La parte de la pared es como irregular, y estos son poco homogéneos. A veces se les llegan a pegar también células, pero aquí lo importante es que esto lo que nos está denotando, si nos están reportando cilindros serios, es de lesión crónica a nivel de los túbulos. Ya hay degeneración, o incluso esta degeneración hasta puede ser degeneración amiloide. También es bastante común. Estos, por ejemplo, le llaman cilindros anchos, y es porque ya no hay túbulo como tal, ya está todo el hueco a nivel del río, entonces se va haciendo todo el sedimento, se van rompiendo, y estos son lo que les llaman de la insuficiencia renal. Nos manejan que son granulosos, y aquí les digo pérdida extensa de nefrona. Epiteliales, depende de qué tipo epitelial, pues nos estarán diciendo el sitio de la lesión. Por ejemplo, puede haber desde estos epiteliales de células renales, de transición, de pelvicilla, e incluso más adelante van a ver que vienen tanto leucocito como eritrocito. Ya que obviamente pues igual entender que hay lesión, que hay descamación, que se está desprendiendo las células. Degeneración tubular. Por ejemplo, que está representando a los eritrocitos, pues sabemos que si es hemorragia, pues la hemorragia es bastante más externa, y obviamente nos habla de lesión, traumatismo, o incluso no se les olvide, coagulopatías también le pueden llegar a dar a ese nivel hemorrágico.
diferenciar de estos que se parecen mucho pero no son lo mismo, esto es grasa, y para ello podemos utilizar lo que les decía que era el Sudán, teñir con Sudán, porque se pueden generar. Ahora lo interesante es que, por ejemplo, dicen, ¿y cuándo puedo tener estos cilindros grasosos? En este caso, esto está dado obviamente por cuestiones de obesidad, pasa mucho en gatos. Acuérdense que hay gatos que están muy pasados de peso, muy obesos, perros también, personas también, ustedes también pueden llegar a tener estos. Y sin embargo, el detalle aquí es que también se puede llegar a dar cuando hay nefropatías, porque hay una situación ahí a nivel metabólico. Y entonces se puede dar también que haya degeneración a este nivel, ya sea del epitelio o por cuestiones del metabolismo, se dé esta situación del encontrar ahí grasa. Estos son los leucocitarios, les están indicando infección, inflamación, y acuérdense que ahí nuestro término será darle el término itis. Entonces, por ejemplo, si esto está a nivel de los túbulos, sería la pielonefritis. Y aquí podemos incluso decir, hay pielonefritis supurativa. Y ahí podríamos incluso ir clasificando esta parte, ¿no? Es a veces complicado de que digan qué tipo celular, a veces no se puede. Aquí no va a ser un diferencial. Acuérdense que son leucocitos. Y también puede estar dado tan por cuestiones de abscesos, etcétera, etcétera. Cosas que pueden parecer cilindros pero no lo son. Puede haber muchas, ahorita les voy a enseñar unas fotos. Sin embargo, sí puede haber como pedacitos y que estén apenas en formación, estos cilindros, y eso se le llama cilindroide. Y obviamente se diagnostican exactamente igual. Y lo que puede parecer pero que no es un cilindro sería el moco, y eso pasa mucho en equinos, que les he platicado. Contaminaciones de fibras, contaminación incluso de la fibra de lo que es la fibra de algodón, de material, por ejemplo los cristales cuando se llegan a agrupar, pues también nos pueden dar este efecto. Parásitos, y aquí revisen cuáles son los parásitos exclusivos de enfermedad renal, que sería Capillaria plica, Staphylococcus, Difema, y por ahí importante el que sí los tengamos presentes, porque pueden darnos obviamente lesiones, destrucción importante a nivel del parénquima renal. En este caso, otros parásitos ya les comentaba que pueden ser contaminación a nivel de lo que serían las heces. Puedo ver espermatozoides, y ahí también el detalle es que aquí se está mezclando la orina con el espermatozoide. Y si esto pasa, estas orinas que muchas veces salen turbias, estas se tienen que desechar. Cuando trae esta cantidad de espermatozoides son muestras que no son adecuadas para el análisis. Entonces estas van a generarnos incluso un aumento de la proteinuria por el líquido seminal. Entonces estas se deben de desechar. Grasas sueltas, y que también les digo, nos podría confundir con lo que les decía al principio que eran los eritrocitos. Entonces por lo tanto, a esto se le conoce como lipuria, y lo que tengo que hacer es teñirlo. Y por ahí tienen aquí situación que les platicaba, común en gatos, situaciones a nivel de la ruptura ya como grasa y suelta, puede ser incluso una situación de ruptura de los vasos linfáticos, o bien situaciones de diabetes, hipotiroidismo, en gatos, y en el caso de cuando son obesos o dietas muy ricas en grasa, que también esto llega a suceder a nivel de la orina. Todo será esta parte de la interpretación. Y les voy a pedir que si ustedes me pueden ayudar revisando esta parte. Esto ya no está difícil, es la cuestión de los cristales, nada más. Lo único que quiero hacerles la mención de aquí para ya terminar sería el que los cristales se pueden clasificar tanto en orinas alcalinas o ácidas. Se ha perdido un poco esta situación de diferenciación, porque ahora ya incluso muchas orinas llegan a ser medio neutras, y hay cristales que pueden estar tanto de orinas alcalinas y ácidas en estas orinas neutras. Pero que sí es importante, si nosotros tenemos el pH de la orina, sí nos puede ayudar a ubicar qué tipo de cristal se está presentando. Aquí no me queda otra más que decirles, por favor repásenlos. Estas son los de orinas alcalinas, vienen las fotografías de ellos, hay un montón de atlas que los pueden apoyar. Yo voy a tratar de buscar la de la liga de la que está, de uno que está muy bonito en la biblioteca, que de hecho se llama así, General de Orina, se llama el libro, y trae un montón de fotografías, pero también las pueden googlear y ahí van a encontrar cantidad de ellas. Y básicamente van a encontrar que cuando lean esta parte de lo de cristales, van a ver
que la mayoría no vienen exclusiva o no nos ayudan a detectar un trastorno como tal específico de riñón, sino que básicamente si ustedes lo revisan van a encontrar que son alteraciones a nivel metabólico, a nivel de la dieta, a nivel de una deficiencia de una enzima, a nivel de un exceso de algo que se les está dando en la nutrición, es un desbalance en cuanto a la dieta, o bien que tiene que ver con otro órgano, y básicamente lo que sería leucina, tirosina, cistina, colesterol, bilirrubina y biorato de amonio tienen que ver con hígado, ¿sí? Entonces por ahí, y hasta incluso también urato de amonio. Entonces para que por favor lo puedan revisar, y por ejemplo ácido úrico en su momento, y también es ¿cuál otro sería? Básicamente uratos amorfos, ácido úrico y uratos de amonio tienen que ver también con problemas con las enzimas, con esta parte metabólica. Entonces aquí van a ver la fotografía y van a ver la interpretación cuando se llegan a dar. Entonces si ustedes me pueden, ya no tiene, les digo, caso que yo se las vaya leyendo, yo creo que ustedes la pueden revisar perfectamente bien. Si hubiera duda, el lunes lo revisamos y ahí tienen en qué especie se dan, cómo se llaman, que hay una presentación monohidratada y hidratada, y que espero que esto, bueno, entonces lo vayan revisando, porque el lunes vamos a ver unos casos. Entonces todo esto que acabamos de ver el día de hoy, repásenlo por favor, para que nos podamos ir un poquito más rápido cuando revisemos los casos. Ahí viene lo que es bilirrubina, que eso también ya lo vimos, ácido úrico, la interpretación cuando se llega a dar, los cristales en este caso de lo que serían oxalato de calcio, que lo común es encontrarlo así, en estas crucecitas, oxalato de calcio. Vean, puede estar normal por dietas que tienen alto contenido de calcio, o vienen intoxicaciones, ahí viene en la guía. Y pues no se olviden que también pueden revisar obviamente libros, ¿no? Vienen ahí platicados. Perdón, hasta aquí. Y aquí nada más al final de la presentación vienen algunos artefactos, como pueden ser pigmentos, lo cual hay que pues, sí tener cierto cuidado de no confundirlo. Que no es un cilindro, es un pelo, esto es pelo del animal. Estos por ejemplo son burbujas de aire. Este es almidón, o puedo encontrar también semillas de plantas, es decir, ahí inversas, y no confundirlas por ejemplo con un parásito, ¿no? Que cuando no se tiene experiencia pues sí puede llegar a pasar, ¿no? Esto por ejemplo que lo marcamos como artefactos son paredes celulares vegetales, son vegetales como tal, ahí es parte de la pared celulosa, fibras de algodón, o bien también que son granos de polen. Entonces espero por favor que no lo dejen ahí a saco roto. Aquí me voy a quedar, ya me pasé un minuto, perdón, para que ya sigamos, esto ya lo platicamos el lunes, y por favor pues repasen lo que vimos, repasen lo que les subí de las químicas, para que el lunes, el lunes no tenemos clase, ¿verdad? Oh por Dios, sí, el lunes no hay clase, fíjense qué padre. Entonces les voy a subir unos casitos para que los revisen ustedes en casa, y ya el martes nada más les pregunte si tienen duda con respecto a los porque no tenemos clase el lunes, hasta ahorita me estoy acordando. Les voy a subir unos que están resueltos, unos 2 o 3 que les voy a subir ahí para que los revisen y podamos platicar el lunes entonces de casos clínicos, sí, porque el lunes no hay clase. Bueno, gracias chicos, no sé si tengan alguna duda.